Buenas noches, varones amados del Señor. Nuevamente aquí estamos con ustedes para poder compartir esta palabra poderosa. Amén. Y está con nosotros nuestro hermano Isra. Hola, ¿qué tal? Nuestro pastor Raúl. Hola. Camacho, nuestro pastor Freddy. Hola. Un servidor Roberto Carlos. Y pues hoy le hemos puesto como título a esta plática: hacer su voluntad. Amén. Amén. Y vamos a comenzar con un versículo, poderoso versículo que habla de nuestro Señor Jesucristo, de esa mentalidad que Él tuvo cuando vino a este planeta Tierra, y tomó forma humana. Y dice la palabra en Juan 6:38: porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Wow. Así es, mis queridos varones. Entonces, nosotros, ¿cómo estamos llevando nuestra vida? ¿Estamos tratando de hacer la voluntad de Dios en nuestro diario vivir? ¿O estamos haciendo lo que mejor nos parezca? Hay una frase que me compartió un gran amigo mío y dice: tú haces lo fácil, haces lo que te gusta o haces lo correcto. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo correcto? La voluntad de Dios. Es la voluntad de nuestro Dios. Por eso Jesús dijo eso: yo he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino para hacer la voluntad del que me envió. ¿Y quién lo envió? El Dios Todopoderoso, el que hizo el cielo y la tierra. Sí, entonces aquí a veces nosotros como varones tenemos un cierto miedo, podríamos decirlo, en tratar de hacer la voluntad del Señor. Sí, a veces nos hace más cómodo hacer lo que nos gusta o hacerlo fácil, pero la voluntad del Señor es lo que marca la gran diferencia, y más a nosotros como varones que somos los que tenemos un gran peso que llevar en nuestra familia, en nuestra iglesia, en nuestro trabajo, en el lugar a donde nosotros nos encontremos. Tenemos que siempre estar pidiendo cuál es la voluntad de Dios para nuestro día a día. Amén, amén, pastor. Sí, es eso que dices ahorita, todo, ¿no? Pero este punto es clave, porque como varones yo creo que siempre hemos sido llamados a ser los que tomamos las decisiones, ¿cierto? A los que a lo mejor no tenemos a quién preguntarle, ¿no? A lo mejor cuando éramos niños o jóvenes pues podíamos decir a nuestros papás, pero hoy en día somos nosotros sobre quienes recae la responsabilidad. Pero qué hermoso es poder entender que hasta mismo Jesús, siendo Dios, siendo el Hijo de Dios, vino y dijo: pero es que yo no vine aquí a hacer lo que yo crea o lo que a mí me parezca, sino la voluntad de Dios. Entonces nos puso una marca muy alta, un estándar muy alto, porque Él está diciéndote a ti hoy, varón, ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Sabes cuál es la voluntad de Dios para tu vida? Y como dices tú, pastor, muchas veces sí la sabemos, pero tenemos miedo, vamos a decirlo, ¿no? Tenemos miedo a preguntar. Es como cuando ponemos las cosas en oración. Yo era un concepto que no conocía, es algo revolucionario para mí. Cuando yo llegué y me decían: no, pues póngalo en oración, y yo decía: pero ¿qué es eso? ¿Cómo así? Y hoy en día entiendo que todo lo tenemos que hacer con oración, ¿no? Más, tengo un protector de pantalla en mi teléfono que dice: ¿ya has orado al respecto de eso? Porque a veces uno se precipita, ¿no? Y va tomando decisiones y dice: no le pregunté al Señor. Pero cuando creemos en la voluntad del Señor, cuando buscamos, cuando oímos su voz, cuando cada día le preguntamos a Él: dime qué es tu voluntad para mi vida, tenemos ese riesgo, llamémoslo así. Eso es como Profesión Peligro, ¿no? Un programa que yo veía de niño, que significa: es peligroso preguntarle a Dios, porque a lo mejor Él te va a decir no lo que tú quieres escuchar. A mí me pasa, a veces le pregunto cosas y digo: ay, pero Señor, como dice el Señor Jesucristo, ¿no? No voy a hacer lo que yo quiera, sino voy a hacer tu voluntad. Entonces creo que es un reto de hombría que podamos nosotros someternos, buscar la voluntad del Señor, preguntarle y obedecer lo que Él nos mande. Sí, yo les quiero compartir algo. Si tú crees que tienes una capacidad mayor que la del Señor, no te preocupes por su voluntad.
Si tú crees que tienes una sabiduría mayor que la del Señor, pues no te preocupes por buscar su voluntad. Si tú crees que tienes más poder que el Señor, no te preocupes por buscar su voluntad. La Biblia dice en Efesios 2:10, dice, te voy a leer una Reina Valera, dice 960, dice 1960, dice, porque somos hechura suya, es decir, Él nos hizo, creados en Cristo Jesús, fuimos creados en Cristo para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Es decir, Dios en Cristo estableció su voluntad, su sabiduría, su poder para que nosotros anduviéramos en eso. Amén. Hay una voluntad de Dios en nuestras vidas. Y muchas veces nos pasa eso que pues, nos gusta lo que hacemos, nos gusta lo que queremos y nos cuesta trabajo decir, Señor, ¿en verdad hay una voluntad tuya en mi vida? ¿Cuál es? Y empezar a buscarla y encontrarla, ¿verdad? O sea, para que eso acontezca, porque de eso ya está preparado. Eso ya está preparado para que lo andemos, para que lo vivamos. Dios ya lo dispuso. Entonces, hay que entender que Dios lo preparó y que sí existe y que sí está y que tú y yo tenemos que tener en nuestro corazón, encontrarlo, porque tú en tus mejores días, o yo en mis mejores días, no pude haber escrito algo más bello que eso, que Dios ya lo escribió. Amén. Amén. Sí, yo creo que es importante saber cuál es la voluntad de Dios. Hay veces que el Señor, como lo decías, o sea, lo recibes en oración o escuchas a alguien, ¿no?, que te acerca una palabra. Un domingo estás en la prédica y vas a recibir ahí cuál es la voluntad de Dios, ¿no? Está su palabra, también ahí encontramos la voluntad de Dios. Les quiero compartir Primera de Tesalonicenses 5, y dice una parte que es de la voluntad de Dios. Dice: hermanos, les rogamos que sean considerados con los que trabajan entre ustedes y que los instruyen y dirigen en el Señor. Ténganlos en alta estima y ámenlos por causa de su obra, y ustedes vivan en paz. También les rogamos, hermanos, que les llamen la atención a los ociosos, que animen a los de poco ánimo, que apoyen a los débiles, que sean pacientes con todos. Tengan cuidado de que nadie pague a otro mal por mal, más bien procuren siempre hacer el bien, tanto en ustedes como en los demás. Estén siempre gozosos, oren sin cesar, den gracias a Dios en todo, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Wow. Y nos sigue diciendo todavía, no apaguen el espíritu, y podemos encontrarlo, ¿no? Y mucho de lo que encontramos en la palabra es la voluntad del Señor. Claro. Hay veces que a lo mejor no recibimos en oración con claridad, ¿no? Entonces a lo mejor está en la palabra la respuesta, y si no está en la palabra, entonces está a lo mejor en aquel hermano que llegó contigo a compartirte un versículo. Y tenemos que aprender a tener esa sensibilidad, ¿no? Estar en el Espíritu para que podamos entender cuál es la voluntad del Señor. Y es algo tan glorioso encontrar la voluntad del Señor. Por eso en Efesios 5:17, varón, la palabra del Señor nos dice: no seas necio y entiende cuál es la voluntad del Señor. Y Pablo nos da la clave para descubrir la voluntad del Señor en Romanos 12, 1 y 2, que dice de esta manera: por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes, en adoración espiritual, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Amén. Aleluya. Presentación de nuestra vida más transformación de nuestra mente es igual a la revelación de su voluntad. Amén. Amén, amén. Y si te das cuenta, pastor, decía también nuestro hermano Israel hace unos segundos, ¿no? O sea, estamos en el Espíritu. Y mucha gente puede decir, bueno, pero no, yo no sé qué es eso, o eso es para ustedes que llevan años en la iglesia, ¿no? Porque así la gente piensa, pero no se trata de eso. Y acá dice, preséntense cada uno de ustedes presenten su cuerpo como un sacrificio vivo. O sea, una manera de estar en el Espíritu es eso, ¿no? Someternos, a lo mejor, no sé,
hablábamos un poco antes de iniciar la transmisión que cada uno de nosotros tenía nuestras debilidades, ¿no? Nuestras luchas, nuestros placeres, a lo mejor el alcohol, a lo mejor el cigarro, a lo mejor mirar a las mujeres, qué sé yo. Pero cuando renunciamos a eso y decimos yo me ofrezco yo mismo como ese sacrificio vivo, es cuando empezamos a buscar estar en el Espíritu para poder entender la voluntad del Señor. Porque si no, no lo vamos a hacer. Decíamos, ¿no? Muchos van a decir, no, pues yo ya soy salvo, todo lo que yo hago es de Dios. Y no, hay una parte que nos corresponde a nosotros. Y creo que eso es importante marcarlo, pastor. Y como dices, te deslindas del mundo, no nos amoldamos y así vamos a ser transformados. Eso es poderoso, eso es clave que lo entendamos en esta tarde. Amén. Sí, amén. Y eso es lo importante, poder encontrar la voluntad del Señor. Eso nos va a hacer que nosotros dediquemos ese tiempo en estar consultando a Dios, dediquemos ese tiempo para poder comprender qué es lo que Dios tiene para nosotros. Y obedecerlo. Y obedecerlo, exactamente. Y así vamos a poder encontrar la voluntad de Dios y poder activarnos a hacer esa voluntad que le agrada a nuestro Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Pues hasta la próxima, mis queridos varones, amados del Señor. Dios los bendiga siempre y recuerden, busquen cuál es esa voluntad del Señor, porque la voluntad del Señor siempre es buena, siempre es agradable y siempre es perfecta. Y mejor. Eso es todo. Bendiciones, varones. Bye, bye. Dios les bendice.